Esto es Fotohobby, un espacio dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas sobre fotografía. Hablaremos sobre equipo, técnicas, géneros y en general temas relacionados con la fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fotohobby. Soy Alberto, un aficionado a la fotografía, y te invito a que me acompañes en esta ocasión para platicar sobre binoculares o telescopios, ventajas y desventajas. Esta es una cuestión que muchos nos planteamos cuando empezamos a observar el cielo nocturno, desde luego que con miras a fotografiarlo, pero en esta ocasión vamos a hablar de un paso previo a fotografiarlo, que es conocerlo y familiarizarnos con él para permitirnos ubicar objetos con facilidad y saber hacia dónde dirigir nuestra cámara. En este sentido, es fundamental para fotografiar exitosamente cualquier sujeto, primero conocer dicho sujeto. Es muy difícil abordar fotográficamente cualquier tema si no tenemos nociones previas o conocemos diversos aspectos del sujeto al cual vamos a fotografiar. Y en este caso estamos hablando del cielo nocturno y no es una excepción. En este sentido, la primera duda que nos suele surgir a los aficionados que empezamos con la astrofotografía es cómo conocer y familiarizarnos con el cielo nocturno. ¿De qué herramienta podemos disponer para hacerlo? En este sentido podemos señalar que hay tres maneras primordialmente de observar el cielo nocturno y empezar a conocerlo. En primer lugar es hacerlo a simple vista, es decir, con los ojos simplemente, sin ningún tipo de herramienta. En segundo término, usar binoculares y finalmente hacerlo con un telescopio. Se suele recomendar empezar con binoculares, pero yo difiero de esa opinión. Y te voy a explicar por qué. Yo veo mucha similitud conocer el cielo con, por ejemplo, cuando nos mudamos de casa o departamento y nos cambiamos a un nuevo barrio, a una nueva colonia. En este sentido, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a esa nueva zona, pues es conocer las calles aledañas, hacia dónde nos sacan dichas calles, dónde están las tienditas, dónde está la pollería, dónde está la lavandería. Es decir, ubicar las principales zonas de nuestro vecindario y las principales rutas de acceso y de salida del mismo, cómo podemos evitar el tráfico de cierta zona, cómo podemos llegar más rápido a una avenida más grande, dónde está el transporte público, etc. Es decir, para conocer nuestro vecindario necesitamos contar primero con una visión general, ¿cierto? No tiene sentido pararnos enfrente del departamento y mirar hacia los lados y decir, bueno, pues ya lo conozco. En este sentido, analicemos brevemente qué implica hacerlo a simple vista, con binoculares o con telescopio. Hacerlo a simple vista, conocer el cielo, observar el cielo simplemente levantando la cabeza y viendo las estrellas, tiene la gran ventaja del ángulo de visión que tienen nuestros ojos. Nuestros ojos naturalmente tienen un gran campo de visión y eso lo que nos permite es tener una visión general del cielo nocturno. La desventaja pues es que vemos como vemos, simplemente sin ningún tipo de aumento. Por otro lado, los binoculares, la gran ventaja que representan es que tienen ciertos aumentos. Sin embargo, como ya lo hemos platicado en otros episodios, la consecuencia de tener aumentos es que el ángulo de visión se acorta, es decir, a mayor aumento, menor ángulo de visión. En este sentido, los binoculares, si bien nos proporcionan ciertos aumentos, nos acortan ese campo de visión. Y finalmente están los telescopios, que tienen muchísimos más aumentos que los binoculares y naturalmente tienen un ángulo de visión muchísimo más reducido. En este sentido, y como mencionaba anteriormente, si observando el cielo nocturno a simple vista es lo que nos permite tener el mayor ángulo de visión, esto es la visión más general del cielo, es justo por esa razón que yo recomiendo empezar a conocer el cielo nocturno viéndolo simplemente con nuestros ojos, levantando nuestra cabeza hacia el cielo, mirando las estrellas y teniendo esa visión general y amplia que nos permiten nuestros ojos, simplemente sin ningún tipo de herramienta. Incluso desde grandes ciudades con contaminación lumínica, podemos distinguir perfectamente los planetas, ubicar las estrellas más brillantes. Es por ello que recomiendo hacerlo simplemente con nuestros ojos saliendo por las noches y para ello nos debemos apoyar de una app que contenga el mapa del cielo nocturno. Entonces te recomiendo que te descargues en tu smartphone una de estas apps. Hay muchas en el mercado. Yo en lo personal utilizo una que se llama Starwalk para iPhone, pero seguramente en el mundo Android hay muchas otras, al igual
igual que en la App Store de Apple. El punto es que tenga mapas estelares en tiempo real. Esto es que te metas a la app y te muestre en ese día, a esa hora, exactamente qué es lo que hay en el cielo nocturno. De esta forma tú simplemente levantas la vista y comparas lo que te muestra el teléfono con lo que estás viendo a simple vista, y de esa manera vas a empezar a reconocer los planetas, las constelaciones, las diferentes estrellas, al menos las más brillantes, y esa es una manera muy fácil, muy sencilla y muy recomendable de empezar a conocer el cielo nocturno. Entonces trata de salir varias noches a efecto de que empieces a distinguir a simple vista los patrones en el cielo que te permitan ubicar constelaciones, planetas, estrellas. Entonces, por esa razón que el ojo humano nos proporciona un campo de visión inigualable, es que yo recomiendo empezar a conocer el cielo directamente haciéndolo a simple vista. Y de ahí, una vez que ya nos ubiquemos perfectamente en el cielo, saltar directamente a un telescopio. Aunque ciertamente lo ideal es contar con ambos instrumentos, con binoculares y con telescopio. Bueno, ahora platiquemos un poco acerca de las principales características de los binoculares y los telescopios para conocerlos un poco más a detalle. Empecemos por los binoculares. Bueno, existen muchos tipos de binoculares, cada uno de ellos más especializado o más apto para diferentes usos, por ejemplo, para senderismo, para observación de vida salvaje, para llevártelos a algún evento deportivo o algún concierto, y algunos desde luego para usos más astronómicos. Y básicamente la característica que diferenciaría a unos binoculares para usos astronómicos versus otros para otros diversos usos es su luminosidad. Como estamos viendo el cielo nocturno, es decir, objetos muy tenues, muy poco brillantes y en la oscuridad, lo que vamos a buscar es que sean binoculares luminosos. Y eso está determinado por sus características, de las cuales vamos a hablar a continuación. Podemos decir que la principal característica, aquella que salta a la vista y la que buscamos principalmente son sus aumentos. Como ya hemos visto, los aumentos tienen que ver con el ángulo de visión de los binoculares o de cualquier instrumento óptico. Entre más aumentos tenga, el ángulo de visión va a ser menor. Entre más ángulo de visión tenga, los aumentos van a ser menos. En este sentido, hay binoculares de luego con diferente rango de aumentos, pero los que nos interesan para usos astronómicos van más o menos desde los 7 hasta los 25 aumentos. Ahora, aquí abro un paréntesis porque es importante que tengamos expectativas realistas de lo que vamos a ver con binoculares. Por más aumentos que tengan, no vamos a encontrar binoculares que nos permitan ver detalles. Vamos a seguir viendo puntitos luminosos en el cielo. Ciertamente vamos a ver más puntitos luminosos, pero hasta ahí. No pensemos que con binoculares vamos a poder ver, por ejemplo, detalles de los planetas o los anillos de Saturno o detalles en la atmósfera de Júpiter. No vamos a poder ver nada de eso. Por ejemplo, una de las cosas que sí vamos a poder ver son las lunas galileanas, las lunas de Júpiter, las 4 que pudo ver Galileo con su telescopio rudimentario, pero como puntitos. No pensemos que vamos a ver ningún tipo de detalle. Ahora, el número de aumentos desde luego que impacta en el tamaño y en el peso de los binoculares. Y esto es importante porque unos binoculares solemos pensar que se sostienen con las manos simplemente. Esto es cierto con binoculares de aumentos moderados, pero a partir de ciertos aumentos ya el tamaño y el peso de los binoculares empieza a ser un problema para sostenerlo con las manos. Y debido a que tienen un ángulo de visión tan reducido, cualquier mínima vibración genera unas trepidaciones que van a hacer imposible que podamos ver cualquier cosa. Vamos a ver puntitos moviéndose por todos lados y nos va a ser imposible fijar la vista. De esta manera, a partir de 12 aumentos se recomienda el uso de un trípode. Va a ser la única manera en la que podamos darle estabilidad a los binoculares. Ahora, existen ciertos binoculares que tienen zoom, es decir, que tienen aumentos variables, por ejemplo, de 7 a 15 o lo que sea. Sin embargo, para efectos astronómicos, vamos a preferir binoculares con aumentos fijos. Esto se debe a que los que tienen zoom, su luminosidad no es constante en todo el recorrido. Y debido a que tienen diferentes elementos ópticos para generar o para tener ese zoom, la calidad se va a ver comprometida. Por lo tanto, para usos astronómicos vamos a preferir binoculares con aumentos fijos. Ahora, ¿es mejor binoculares con mayor aumento? Y la respuesta es no necesariamente. Debido a que, como hemos visto, el hecho de que tenga más aumentos tiene como consecuencia que su ángulo de visión sea menor, no necesariamente vamos a buscar siempre binoculares con mayor aumento. Puede ser que nos sean mucho más útiles unos binoculares con aumentos moderados, por ejemplo en el rango de 7 a 10, en el cual vamos a tener
algo de aumento, pero también un gran ángulo de visión que nos va a permitir ubicarnos fácilmente en el cielo. En cambio, los binoculares con grandes aumentos, por ejemplo 20 o 15, debido al cortísimo ángulo de visión que tienen, vamos a necesitar conocer, estar mucho más familiarizados con el cielo a efecto de podernos ubicar fácilmente. Y adicionalmente tenemos la cuestión de que debido a su peso y a su tamaño, pues son poco transportables. Así que no necesariamente más aumento significa mejores binoculares, depende qué uso le queramos dar. El segundo aspecto en el que nos tenemos que fijar es el diámetro de los binoculares. El diámetro de los binoculares determina de manera más directa su luminosidad y está expresado también con un número en milímetros. Estos dos datos, los aumentos y el diámetro, es el elemento más visible de unos binoculares. De hecho, esas características vienen generalmente grabadas en los binoculares y se expresa mediante una nomenclatura de dos números. Por ejemplo, 7 por 35, en el que el primer número, 7, significa el número de aumentos, es decir, esos binoculares tienen 7 aumentos. Y el 35 se refiere al diámetro, es decir, esos binoculares tienen un diámetro de 35 milímetros o 3.5 centímetros. Ahora, estos dos datos impactan directamente en la luminosidad. ¿Y cómo podemos saber la luminosidad concreta de los binoculares? Pues básicamente haciendo una división. Dividimos el diámetro de los binoculares entre sus aumentos, es decir, el segundo número entre el primero. Por ejemplo, binoculares 7 por 35, 7 aumentos, 35 diámetro, 35 entre 7, lo cual nos va a dar 5. Ese dato, ese número, se le conoce como la pupila de salida. Y esta luminosidad está directamente relacionada con el tamaño de la pupila del ojo humano. De esta forma, el tamaño de la pupila de un adulto promedio en condiciones de luminosidad normales, por ejemplo en el día, mide alrededor de 5 milímetros. Ahora bien, por la noche, en condiciones de oscuridad, esa pupila se dilata para dejar pasar más luz, llegando incluso hasta los 7 milímetros. Y es este tamaño de la pupila del ojo la que tenemos que relacionar con la pupila de salida de los binoculares. En este sentido, para usos astronómicos, la pupila de salida de los binoculares se recomienda que vaya de 4 a 7. Debido al tamaño de la pupila del ojo, este rango de 4 a 7 es el rango ideal que nos permite capturar la cantidad de luz idónea en situaciones de oscuridad, es decir, cuando vemos el cielo nocturno. De esta manera no es recomendable irnos por binoculares con pupilas de salida menores a 4 y por otro lado tampoco sería conveniente irnos por pupilas de salida mayores a 7, puesto que estaríamos desaprovechando la luz que nos permite ver los binoculares dadas las limitaciones de nuestra propia pupila. Entonces nos tenemos que mover en el rango entre 4 y 7 como pupila de salida de los binoculares. Ahora, pasando a algunos datos un poco más técnicos, tenemos dos tipos de binoculares: los de porro y los de roof. Básicamente los de porro tienen una construcción muy característica, que son rectos desde los binoculares, lo que capta la luz hasta la zona de los oculares, es decir, donde ponemos los ojos, suelen ser un par de tubos rectos. En cambio, los de porro están, digamos, desalineados. La parte de los binoculares suele estar más separada y la parte de los oculares más junta. Es decir, no tienen una construcción recta a lo largo de ambos tubos. Para efectos astronómicos vamos a preferir los binoculares de porro, debido a que suelen presentar menos problemas y van a tener un precio más accesible. Entonces, para efectos astronómicos, vayamos por los de porro. Y finalmente tenemos la calidad de los cristales. Sin entrar en tecnicismos, básicamente en el mercado va a haber una que se llama BAK 4 y otra que se llama BK7. La mayor calidad la presentan las ópticas BAK 4. Sin embargo, incluso las BK7 se consideran bastante decentes para usos astronómicos, pero en la medida de nuestras posibilidades preferiremos los BAK 4. Ahora, evidentemente que todas estas características, sus aumentos, su diámetro, la pupila de salida y la calidad de construcción de la óptica, incide desde luego que en el tamaño y también en el precio de los binoculares. En este sentido, mi recomendación es la siguiente: si son tus primeros binoculares y no estás tan familiarizado con el cielo, yo recomiendo empezar por unos binoculares que vayan en un rango de 7 a 10 aumentos, que desde luego que sean fijos, de porro y BAK 4. Pero si encuentras un BK7 más económico, está bien para empezar. Yo en lo personal cuento con dos binoculares. Tengo unos 7x50 de la marca Nikon, que fueron los primeros que adquirí. La verdad es que son unos binoculares muy luminosos, con un gran ángulo de visión y una gran calidad óptica, pero sobre todo
Tienen un tamaño bastante transportable, lo cual me permite cargarlos sin mayor tema en una mochila y hacer alguna excursión, algún viaje sin cargar demasiado peso y poderlos desde luego sostener con las manos directamente. Y posteriormente adquirí unos 20x80 de la marca Celestron. Tienen bastantes aumentos y el uso que les suelo dar a esos binoculares es que cuando estoy haciendo astrofotografía y estoy desde luego usando mi cámara con mi telescopio, saco mis 20x80, los monto en un segundo trípode y me pongo a ver las estrellas. Y la verdad es que me ha dado incontables noches de observaciones impresionantes con esos binoculares. Ahora hablemos de los telescopios. Si bien con cualquier telescopio puedes observar cualquier cosa, en el mundo de los telescopios hay especialización. Y esto se debe a que hay, digamos, dos grandes géneros de observación astronómica. Y en cada uno de ellos vamos a necesitar diferentes características, diferentes prestaciones de los telescopios, lo que va a hacer que si vamos a practicar una u otra, nos decantemos por una u otra de estas características. En concreto estoy hablando de observación o astrofotografía planetaria y de cielo profundo. Como ya he mencionado en otros episodios, cuando digo planetaria, básicamente me refiero a lo que está dentro del sistema solar, esto es, planetas, la luna, el sol y lunas de otros planetas dentro del sistema solar, evidentemente. Y en el caso de cielo profundo estamos hablando de cosas que están fuera del sistema solar. Por ejemplo, nebulosas, grupos de estrellas que se llaman cúmulos globulares, galaxias, constelaciones, otras estrellas, en fin. Y para cada uno de estos géneros, como decía, necesitamos prestaciones diferentes. En concreto, si lo que queremos es hacer planetaria, vamos a buscar aumentos, muchos aumentos. Por otra parte, si nuestro interés es el cielo profundo, vamos a buscar luminosidad. Y quizá esto suene un poco contraintuitivo, debido a que podemos pensar, bueno, ¿cómo es que para hacer cielo profundo, que vamos a observar objetos muchísimo más lejanos, no busquemos aumentos? Bueno, pues la razón es esta. Los planetas en realidad no están tan lejos. Estoy desde luego hablando en escala cósmica, pero son de un tamaño no tan grande. Y debido a eso tiene mucho sentido buscar muchos aumentos, puesto que con la óptica, con esos aumentos, sí vamos a poder llegar a observar ciertos detalles de los planetas. Empecemos por señalar que simplemente, a simple vista, podemos ver Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. A simple vista los vamos a ver como puntitos en el cielo. Pero ya con un telescopio de ciertos aumentos, sí podemos distinguir mayores detalles de los planetas. En concreto, en el caso de Mercurio y Venus podemos ver sus fases. En el caso de Marte podemos llegar a observar sus tormentas de arena, sus cascos polares. En el caso de Júpiter podemos distinguir desde luego la gran tormenta y algunas bandas de nubes. Y para el caso de Saturno podemos distinguir incluso la división de sus anillos. Y ya para el caso de Urano y Neptuno no se pueden ver a simple vista, pero con un telescopio de muchos aumentos sí se pueden llegar a distinguir. Pero para el caso de objetos de cielo profundo, el tema es que son objetos muy lejanos. Por lo tanto, no hay aumento que sea posible, que exista, que nos permita ver mayor detalle de ellos. Son objetos a varios millones incluso de años luz. Así que no tiene ningún sentido ir por aumentos. Ahí más bien lo que conviene es un telescopio luminoso, debido a que son justamente objetos tan lejanos y con una luz tan tenue. Lo que necesitamos es que el telescopio nos ayude a recoger mucha luz proveniente de esos objetos. Y adicionalmente, a pesar de que son objetos muy lejanos, algunos de ellos realmente son muy grandes. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda ocupa el tamaño de prácticamente 5 lunas llenas. También la nebulosa de Orión es muy grande. Lamentablemente el ojo humano no puede captar, no está evolucionado para captar así la luz, entonces no los podemos ver de ese tamaño, pero una cámara sí los puede captar en esas dimensiones y realmente ocupan una gran porción en el cielo. Por esa razón es que no necesitamos aumentos, puesto que ello implicaría reducir nuestro ángulo de visión. Ahora bien, existen tres grandes tipos de telescopios derivado de su construcción. Por un lado tenemos los refractores, por otro los reflectores y finalmente los catadióptricos. Los refractores contienen lentes. Los reflectores, por su parte, no tienen lentes, tienen espejos. Esa es su forma de trabajar. Y finalmente los catadióptricos, que son el diseño más
más moderno, por decirlo así, es una combinación de ambos, es decir, tienen tanto lentes como espejos. Una forma muy sencilla de identificarlos es que los refractores tienen el diseño, yo creo, más fácilmente identificable, es el que yo creo que todos ubicamos. Típicamente es un tubo largo y no muy ancho. Por su parte, los reflectores suelen ser mucho más anchos, mucho más gordos, por decirlo de alguna forma, y si bien hay muchos modelos y muchos tipos, no suelen ser tan largos como los refractores. Y finalmente los catadióptricos suelen tener un diseño más parecido a los reflectores, aunque no tan largos, son un poco más pequeños. Ahora bien, dentro de las características de un telescopio, nos vamos a fijar primordialmente en dos de ellas, que son sus aumentos y su luminosidad. En cuanto a los aumentos, estos están determinados por la distancia focal tanto del telescopio como de los oculares, y en cuanto a la luminosidad, esta también está determinada por la distancia focal y por el diámetro del telescopio. Y para conocer este número, lo que tenemos que hacer es dividir la distancia focal entre el diámetro del telescopio. Por ejemplo, un telescopio que tenga una distancia focal de 1000 milímetros y un diámetro de 100 milímetros tendrá una luminosidad de 10, es decir, este es el número F, es la apertura del telescopio y funciona y tiene la misma lógica que la apertura en una cámara fotográfica, en un objetivo fotográfico. De esta manera, si nuestro interés es hacer observación o astrofotografía planetaria, lo que vamos a buscar son aumentos. Entre más mejor, de hecho se recomiendan de 200 aumentos en adelante y no nos va a importar tanto la luminosidad. De hecho, los telescopios más orientados hacia planetaria suelen tener aperturas de 10 o 12. Por otra parte, si nuestro interés es el cielo profundo, vamos a buscar telescopios luminosos y vamos a preferir pocos aumentos. En ese sentido, luminosidades de 5 o 6 son lo ideal para hacer este tipo de observación o astrofotografía. Ahora bien, mi recomendación es empezar con un refractor. Son los más sencillos de usar y son los que nos van a permitir empezar a conocer el funcionamiento de los telescopios y empezar a saber cuáles son nuestros intereses. Bueno, pues yo creo que con esto hemos abordado los principales aspectos al momento de decidir entre unos binoculares o un telescopio para efectos de empezar a conocer el cielo nocturno y con miras desde luego a fotografiarlo. A manera de resumen, yo diría que el paso 1 para hacer astrofotografía, de hecho previo a hacerla, es conocer el cielo nocturno, y en ese sentido, como ya he mencionado, recomiendo hacerlo a simple vista con ayuda de una app para nuestro smartphone y salir en la noche a simplemente levantar la vista hacia el cielo y empezar a identificar los principales objetos del cielo nocturno. Y ya una vez que lo conozcamos, directamente ir por un telescopio. Aunque ciertamente lo ideal es contar tanto con unos buenos binoculares como con un telescopio, lo cual nos va a permitir entretenernos mientras la cámara está trabajando. Pues bien, esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en @alberto_vzst. Nos escuchamos en el siguiente episodio y diviértete mucho.